Estos últimos días han sido varios los temblores que han sacudido nuestro país y por eso siempre hay que estar preparados. Pero, ¿qué hacer en caso de ser testigos de un fuerte terremoto? Fuimos donde el experto Alex Gerhard, que nos enseñó qué lugares de la casa son los más seguros. Presta atención que estos son los mitos y verdades al momento de enfrentar un fuerte sismo. Adecuado sería quedarse en un lugar todos reunidos, con la puerta abierta, por ejemplo, aquí en el departamento, esperar. Por ejemplo, vemos que hay algunos elementos que hemos dejado a propósito, donde un niño, ¿no es cierto?, jugó todo el día y lo deja en la pasada, ¿no es cierto? Por aquí tenemos al interior los dormitorios. Entonces, debería salir por aquí, la pelota en un terremoto de noche, ¿no es cierto? Te vas a tropezar, vas a caer, lo mismo. Tú dejas las puertas abiertas y pones un seguro. ¿Entiendes? Esto cuesta 390 pesos, 250 pesos, es súper barato. Compras para todas las puertas y duermes en la noche, dejas todas las puertas abiertas con seguro. En caso de que haya un terremoto no se te van a cerrar las puertas y vienes de inmediato a la puerta de salida del departamento. ¿Y cuáles son los lugares a los que jamás debemos recurrir dentro de nuestra casa? El hecho de ponerse debajo de una mesa es seguro para protegerte de la caída de lámparas, pero no para la caída de la losa o de una viga. Por lo tanto, hay que estar con mucho ojo, muy alerta, muy atento. Por ejemplo, las puertas, si avanzamos, siempre cuando éramos chicos nos decían que las puertas eran lo más seguro, que nos pusiéramos debajo del dintel, que eso no se caía jamás. Claro, lo que ¿Qué pasa pasa es ahí? que las casas antiguas eran muy firmes y, por ejemplo, las casas de adobe arriba tenían una viga, ¿cierto? Hoy en día tú te das cuenta que después del terremoto ahí ya hay una fisura, ¿cierto? En este departamento, esta viquería, o sea, ¿qué tan firme puede ser esto? No lo tengo claro. Si hay un terremoto, por supuesto que usted se preocupará demasiado, porque sus hijos estarán solos en los establecimientos y si bien hacen el plan Daisy, ¿será bueno ir a buscarlos de inmediato? Hoy día se cambió por un plan integral de seguridad escolar. Un plan que busca no solamente la evacuación o la preparación frente a terremotos, sino que busca enfrentar en forma global los riesgos. Y también involucra a toda la comunidad educativa. Pero, ¿qué pasa si voy en transporte público como el metro y la micro? Bueno, las recomendaciones son claras y lo más importante es mantener la calma y esperar que las vías de acceso sean habilitadas. ¿Hablo tu cachete? Bueno, seguiría las instrucciones que dice en el metro. Si vas manejando un vehículo, lo más importante es detenerse. Pero la propia ONEMI recomienda no parar en un puente o túnel, además de alejado de postes, árboles, letreros y cables eléctricos. ¿Qué haría yo en caso de terremoto manejando? Paro el auto, que me voy a la Verma y paro el auto. Ah, no sé qué hacer. ¿Nos falta algún lugar que sea peligroso? Pues claro, los malls. ¿Qué pasa si estamos en uno de estos lugares altamente concurridos? Los centros comerciales en general hoy día, dada la fiscalización que hay, en general son bastante responsables, la señalización es bastante buena y tienen planes de emergencia, en la mayoría de los casos muy bien probados y realizados. Son todas las precauciones y los lugares que debe preferir a la hora de ser testigo de un terremoto, estando en lugares abiertos, medios de transporte, malls o simplemente en la casa. Mitos y verdades de cómo reaccionar ante un terremoto. Si usted tiene algún consejo, por supuesto lo estamos recibiendo al hashtag Primavera en Mañaneros. Pero vamos por parte. ¿Qué es lo primero cuando nos pilla un terremoto en la casa? Ahí Alex nos entregaba una serie de detalles que todos los días deberíamos hacer en nuestro hogar para estar preparados frente a un eventual sismo de magnitud o terremoto. Los pasillos. Primero, los juguetes de los niños no pueden quedar botados en los pasillos, tienen que estar guardados. Segundo, dormir todos con las puertas abiertas, ojalá trancadas en caso de una emergencia, poder salir corriendo, se pueden atacar. Tercero, todas las veces usted deja de cocinar, corta el gas de la cocina. Es muy simple, corte el gas de su cocina. Y si no, lo tiene todo el día abierto, pero en la noche, antes de dormirse, vaya y corte el gas. No cuesta nada. Y por supuesto, saber y dar misiones a cada uno de los miembros de la familia. Por ejemplo, en tu caso, ustedes tienen un plan familiar. Tiene un plan contingencia. Por ejemplo, en el segundo piso viven dos de mis hijos, el mayor y el del medio. Ya. Entonces lo que hace es, si es que él no despierta, que sea lo más probable, el mayor va a levantar al del medio, nosotros vamos a ver al más
más chico que está en una pieza más cercana a nosotros y nos juntamos todos en un punto que está bajo la escalera, que es donde está la mochila, donde tenemos el kit de emergencia y cerquita con la posibilidad de salir al patio o permanecer en un lugar dentro Y de la abren la casa. puerta de la casa, cosa que no quedan cerrados ni trancados, Absolutamente. que la puerta. Exactamente. A mí me da la sensación de que hoy día los niños tienen otra preparación a la que tenemos nosotros, porque finalmente nosotros, claro, tuvimos el terremoto del 85, donde la mayoría de nosotros éramos chiquititos, pero de ahí no tuvimos mayores eventos telúricos hasta el 2010. Pero en cambio, los niños de hoy, 5, 6 años, saben inmediatamente qué hacer, porque el colegio ya es como parte de la educación estudiantil. Lo tienen súper integrado, de hecho tiene mucho menos miedo. El cómo reaccionar, entonces ya no existe el miedo. Eso es lo que yo veo, al menos en mis hijos o los hijos de mis amigos. Existe todavía, no Connie, ven el miedo. son los mitos de nosotros. Los mitos de pongámonos debajo de la puerta. Yo soy de las que se ponen debajo de la puerta. Y ahí Alex dice lo... En el 85 todo lo hicimos. Claro, pero en el 85 no era todo, solo tabiquería. Había una viga y por eso uno se ponía ahí. Hoy día hay que saber dónde uno vive para saber si se puede colocar bajo la puerta. Es un tema, fíjate, re importante que indirectamente hemos ido tocando por otras razones todo el tiempo. La construcción ha cambiado. Ha cambiado. Lo único que podemos estar seguros, y de hecho lo hablábamos ayer con un experto, que la construcción en el sentido de que es antisísmica. Pero justamente, como nos decían ahí el experto en la nota, el dintel de la puerta ya no es necesariamente seguro. Se hace con tabiquería, etcétera, etcétera. Ahora, todo lo que tú dijiste, yo no lo hago. Oye, no todo lo que tú dijiste, no lo hago. Ahora, está todo desordenado, los niños duermen con las puertas cerradas, no da lo mismo, yo duermo con las puertas cerradas. Pero hay todo. Hay mitos, porque por ejemplo, uno creería que en la casa está más o menos todo ordenado, o todas las casas son como la casa de Juan Andrés, que Salfate tiene todo un plan. Pero hay gente que todavía cree que metiéndose debajo de la mesa está salvo. Y eso, o sea, es igual de peligroso. No, puede ser peor, porque si es que hay desprendimientos del techo y esto golpea la mesa, uno dice, la mesa probablemente sea lo suficientemente resistente para proteger esos golpes. Y no. La mayoría de los casos, a propósito de que las mesas tampoco la hacen como antes, se puede venir con mesa y todo, y ahí escaparse que es ¿Qué es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es el ángulo que se forma entre generar una especie de carpa con un objeto sólido contra una muralla. ¿Puedes explicar ahí? Aquí adelante. Por ejemplo, en este estudio. Aquí. Absolutamente. Esta parte de acá. Mira, o más fácil, a ver, por el sillón ejemplo, quizás. Si es que esto, por ejemplo, fuera tal como lo es un objeto sólido, claro. De aquí para allá esto genera un espacio donde cualquier cosa que caiga se puede desplazar. Si te remoteas, tú te pones ahí. Yo me pongo acá, absolutamente. No, y de hecho, o sea, la versión es de que tú te tienes que poner acostado, o sea, en horizontal, porque no así, porque acá te en puede cuatro patitas, absolutamente. Espérate, Entonces, si yo... Esto a mí me lo enseñó mi hija de 6 años. A ver. Cuando yo le dije, pongamos, igual que tú, dije, pongámonos el terremoto del... 2010. Recién, ¿no? El de ahora. El de recién. Yo le dije, pónganse debajo de la puerta. No, mamá, te tienes que poner en el triángulo de la vida. Y ella se acostó, había una cama, y ella se puso en posición horizontal. Porque tú te pones así, absolutamente. y acá cae, claro, todo lo que caiga va a caer de aquí para allá o de acá para allá. Vamos a hacer un ejercicio. No cae inmediatamente. A ver. Esto, por ejemplo, es una plancha del techo. No, traigamos algo más potente. Traigamos algo más grande. La silla. Para que vean que resulta, mira. No. Entonces, la plancha, ¿qué hace? Golpea. No, pues no se cae. Porque no es sólido. No, tiene que ser algo sólido. Va a quedar aquí. Le cae en la cara. La plancha va a quedar así acá. Queda así, claro. Mira. Entonces, por eso este es el triángulo de la vida. Me gusta. Muy bien. Es tan fácil como eso. Y eso es lo que enseñan hoy día en los colegios. Ahora, hay gente que entra en pánico, hay gente que de verdad le tiene como terror la a los señora que dijo ahí en la nota. ¿Qué hace usted? Salgo corriendo. No, lo peor que puede hacer. Para un temblor hace muchísimos años, estaba a cargo de todos los niños en una casa en la playa. ¿Ya? Y estaba en la cocina haciéndose un té. Y empieza a temblar y mi papá salta por la ventana con la tetera y entraba por la puerta. Corre el niño, saltaba por la ventana y entraba por la puerta. Corre el niño, saltaba por la puerta. Y así estuvo hasta que dejó de temblar con la tetera en la mano. Mentira. O sea, hay gente que entra de verdad en pánico. ¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, porque en la casa, ok, nos podemos coordinar, lo podemos aprender, nuestros propios hijos nos enseñan, pero cuando, como en este último terremoto que fue a las 7 de la tarde con 56 minutos, está ahí en un mall, por ejemplo, y tú ves que hay cristales por todos lados, hay puertas gigantes, está ahí en un supermercado. ¿Qué hacemos en un lugar público? Mi sobrina, fíjate que estaba en el metro y me contó que había sido muy organizado el tema y que finalmente de verdad no generó ningún pánico extra y que la gente reaccionó muy bien. ¿Sabes lo que pasa? No pasó nada.